Si querés vivir libremente, conectando lo que amas hacer con la generación de impacto, este podcast es para vos. Esta temporada, Eleva tu voz tiene un foco: mujeres en los negocios. En cada episodio, una mujer visionaria comparte lo que sabe y lo que aprendió en el mundo real. Soy Flor Heine, founder de Humana, una red de redes donde mujeres de todo el mundo están construyendo los negocios del futuro. Negocios que nos dan más libertad geográfica, mental y económica y que mejoran el planeta en el camino mientras nosotras vivimos alineada a nuestro propósito. Hoy tenemos con nosotras a Pilar Dueñas, psicóloga, artista, compositora y coach ejecutiva que salió de Chile, ganó un concurso de innovación tecnológica y terminó en la NASA Ames Research Center. Hoy acompaña a founders y a CEOs de todo el mundo a desbloquear su máximo potencial, desde adentro hacia afuera. Bienvenida a Eleva tu voz, Pili. Hola Flor, muchas gracias, encantadísima. Qué lindo que nos volvamos a encontrar y contar con tu presencia. Pili, quiero comenzar. Vos sos de Chile y en su momento estabas viviendo en la Patagonia, ¿sí? Y pasa algo de esto de nosotras, de ser como vivir en el fin del mundo y con esa mezcla de, bueno, de raíz profunda, pero con ganas de ver qué hay más allá, ¿no? Qué hay más allá de nuestra zona de confort también y desde el lugar en el que estamos. ¿Cómo viviste vos ese proceso de salir? ¿Qué te llevó a moverte? Bueno, lo que me llevó a moverme fue un mensaje de una amiga que se llama Polé, de Perú, que vive en Ayas, un pueblo en los Andes, un pueblo inca, arriba en la cordillera, en Perú. Y fue súper inesperado. Yo estaba en un momento de mi vida donde me sentía un poco estancada, me sentía que de pronto estaba como con un pie adentro y un pie afuera. Me encantaba, como dices tú, la naturaleza, me encantaba mis amigos, mi comunidad, pero había algo que no terminaba de cerrar para mí, y Polé, no sé, motivada por qué, decidió que yo tenía que participar de esta competencia nacional de tecnología e innovación, y me envió las bases el día antes de que cerraran. Y yo, el mismo día que cerraban las bases, postulé a todo. No me hacía mucho sentido, pero confiaba en Polé y lo hice lo mejor que pude, y lo envié, y ya está. Y así fue como empezó ese camino de, de emprender vuelo. No por primera vez, porque en otros viajes también, en uno de esos viajes fue que conocí a Polé, pero nuevamente, un nuevo vuelo, que iba a ser un poco más largo esta vez. Me encanta, sí. Recuerdo que habías estado antes por Perú, ¿correcto, Pili? Sí, hice un viaje por Latinoamérica, trabajé haciendo voluntariados, que lo full Ujú. recomiendo, súper divertido, conocí un montón de gente distinta, viajé desde Chile por tierra hasta el borde de Colombia con Panamá, quedándome meses en cada lugar. Trabajé con un luthier, trabajé con un chamán, trabajé con un hostal en la mitad de la selva, una serie de experiencias así increíbles, y ahí fue que conocí a Polén. Ella tiene una empresa arriba en la cordillera donde busca trabajar con las personas de ahí, generando una nueva forma de hacer empresas, más sustentable, más amable con la naturaleza, con las personas, eh, y fue una experiencia maravillosa. Sí. Sin duda, Pili. En mi caso también estuvo ese viaje de exploración por Latinoamérica aquí en tierra y es algo realmente que cualquier mujer que por ahí está en esa exploración de que quiere salir y ver, bueno, qué hay más allá y cómo conectarse también con las raíces de lo que nos hace también humanos, eh, es, Sí. es un viaje muy transformador. ¿Y qué le da el nomadismo, sí, a tu forma de entender los negocios y el liderazgo hoy en día? Eh, bueno, mis negocios son todos online y totalmente distribuidos. Lo que sí, interactúo con personas en persona muchas veces,
Ujú. a través de mis viajes. Y voy generando alianzas y amistades y partnerships que luego permanecen a lo largo de las décadas. Entonces, claro, es totalmente online, totalmente digital, pero está totalmente nutrido también de la conexión humana directa con personas reales que he ido teniendo como la fortuna de ir conociendo. Me encanta, Pili, ese viaje. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a partir? Bueno, me contaste que Pole te llevó a participar del concurso y cuando, o sea, ¿qué pensaste cuando lo recibiste? ¿Y qué te dijo por ahí tu cabeza versus lo que, no sé, lo que sentías? Ese encontronazo de decir, ok, como esa nueva experiencia, cuando te llamaron. Cuando me llamaron a participar del concurso, Sí. la verdad estaba súper feliz como de tener una excusa de hacer un viaje o una aventura nueva, porque yo, la mayoría de la gente alrededor mío me encuentra un poco extraña, pero viajando he conocido a otras personas que son como yo. Necesito explorar, tener aventuras, crear, hacer cosas distintas muy a menudo. Y llevaba un buen tiempo no haciéndolo. Entonces, si bien yo le dije a Pole, yo no estoy convencida que esto sea una gran idea, yo igual estaba feliz de irme a este, por curiosidad última, así como antropológica, de ir a meterme a Santiago a esta competencia con personas así súper pro de toda clase de industrias, súper como empresarios todos igual. Yo decía, yo no soy empresaria, ¿qué hago aquí? Pero me da mucha curiosidad y tenía muchas ganas de hacer algo así, de tener una aventura nuevamente. Entonces, fue como una cita conmigo misma, por decirlo de alguna forma. Hermoso. Hermoso que te hayas animado y que lo disfrutes así, como estás buscando nuevas aventuras de todo tipo, no solamente aventuras que a veces tenemos como en la naturaleza, sino a través de las experiencias y estar abiertas a todo lo que nos brinda esto cuando te abrís a todas las oportunidades, Pili. Cuando llegaste a NASA Ames Research Center y empezaste como, me imagino, estabas rodeada de alguna de las mentes más brillantes, ¿sí? Del mundo, empezaste a conectar. Y venías de la Patagonia, de hacer voluntariados, de dedicarte al arte también. ¿Cómo se siente el cuerpo en ese momento? ¿Qué pasa cuando de repente estás ahí, en ese lugar, siendo esa persona que no planeaste ser? Mm. Sí, bueno, hubo un entremedio, sí, que fueron unos Ah, meses en el cual yo estuve en la competencia y ahí también eso me ayudó a transformar mi percepción de mí misma, ok. a ampliar mi sentido de quién soy yo. Creo que eso siempre ha sido súper importante en mi vida, como darme el permiso de no ser solo lo que venía haciendo, que está fantástico, sino que agregar otras posibilidades. Y ahí en la competencia hubo varias fases, al principio era mucha gente compitiendo, después se fueron como por rondas, hasta que éramos 10 y era como una mesa redonda y venían expertos a hacernos como masterclass y fue todo un tema así como tipo reality show, pero de competencia, y todo eso me ayudó un montón a abrirme a esa expansión de mi manera de entenderme a mí misma. Entonces, cuando llegué a Silicon Valley, en vez de llegar como en plan síndrome del impostor, yo llegué así como, imagínate, estábamos en una sala sentados todos los ganadores de todos lados del mundo, y todos así súper pro, eh, y yo podría haber dicho como, va, como, ¿qué hago acá? Como, yo no soy pro o algo así, pero no, yo sentí, oh, encontré un grupo de gente al fin que, como de hermanos y hermanas, como similares a mí, que es un poco lo que decía al principio del podcast de estas personas que queremos viajar, que queremos tener un impacto positivo, que nos gusta aprender, que queremos crear. Imagínate una sala llena de ese tipo de Hermoso. personas de todos lados del mundo y en vez de yo estar así como, oh, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Yo estaba así como, oh, esto es una fiesta, como, qué Me genial. encanta. Para mí fue el highlight totalmente. Seguimos con muchos siendo súper amigos y fue 100% el highlight de la experiencia para mí. Qué hermoso, Pili. Y que hayas podido conectar con esas personas que te haya dado a veces como ese permiso de decir, ok, a disfrutar, a sentir, como
absorber todo lo que esta experiencia tiene para mí y bueno, que hayas encontrado como esa tribu en algún sentido ok, o de pertenencia. En Singularity University conociste a Robert Ellis, que es un coach ejecutivo que después te becó en San Francisco. ¿Y qué fue lo que viste en él que te dijo, esto es lo que quiero hacer o va por ahí? Robert era súper inteligente, pero humilde en el mejor posible sentido de la palabra, y era sumamente exitoso según todas las métricas que uno puede considerar de éxito, eh, pero su foco era 100% la generosidad y ayudar. Robert no tenía maquetas, no tenía poses, no tenía trampas ni trucos, y aún así vendía miles y miles de dólares como si nada, sin ni siquiera intentar vender. Y yo creo que lo que más me llamó la atención, bueno, además de que me ayudó a mí con la startup que yo estaba construyendo en ese momento, y me encantó su ayuda. Él nos hacía eh, un trabajo, una hora a la semana, una sesión a la semana que se llama Leveling Up, que eran charlas y talleres de liderazgo, y él era brutalmente espectacular. O sea, sus charlas, sus diapositivas, su delivery, sus actividades, estaba siempre así como on point, era divertido, pero al mismo tiempo era seco. Seco en Chile es como muy talentoso, Okay. era rápido, pero no tenía prisa, o sea, era así como tenía mucha gracia, lo hacía con mucha gracia, como un baile, imagínate un bailarín de ballet así muy espectacular, pero dando una charla de liderazgo. Y a mí siempre me han encantado las charlas, y doy charlas y talleres, y lo paso súper bien, me divierto un montón, y lo vi y fue como, oh. Y además lo hacía todo con la real intención, que eso es yo creo lo menos frecuente, a mi gusto, es como lo limpio, como limpio en el sentido como que lo central era la real intención, no habían como otras capas de otras necesidades, sentía yo, como de ego o dinero o estatus, no, él lo estaba haciendo casi al 100% creo, porque tenía la intención de ayudarnos, y eso se notaba, era clarísimo que ese era el motivo, y ahí, claro, me enamoré, no de Robert, me enamoré de Robert como profesional. Ujú. Me encanta. Y qué bueno que hayas encontrado esa referencia, o ese mentor que fue, y que te haya conectado de alguna forma con un área que por ahí no lo habías descubierto hasta ese momento. Parece muy, muy potente, Pili. Y que también te pasó tú cuando estás abierto también a abrirte a que todos pueden ser tus maestros y abrirte a esas oportunidades, ¿no? Sí, 100%. Y yo iba ahí, en el fondo, como yo había ganado el concurso, yo tenía que hacer lo que iba a hacer, que era la startup, esa era como mi obligación, Sí, pero sí. yo vi a Robert, y la primera vez que lo vi, me di vuelta y le dije a la persona al lado mío, como yo quiero hacer eso, no la startup. O sea, obviamente había una parte de mí que también quería hacer la startup, pero fue como muy claro, fue como, ha visto cuando cae como un rayo y tú te quedas así como, oh, Nice. oh shit. Sí, muy afortunada y muy agradecida de Robert en un millón de maneras distintas. Me encanta, Pili. Pili, cuando nosotros nos conocimos empezamos a hablar mucho acerca del arte y de cómo los negocios son una forma de crear arte y de autoconocimiento para nosotras mismas. Y como que ambas lo vimos así. ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta de que hacer negocios y crear arte pueden convivir y vienen desde el mismo lugar, esto de la creación? Mm, ¿Cuándo? ¿Cuándo me di cuenta? Yo creo que ha ido, me encantaría decirte, hubo este momento increíble, inolvidable. Creo que no fue así, creo que ha ido siendo paulatino.
Ujú. Creo que me he ido dando cuenta por capas. Creo que este año y el año pasado han sido clave en ya admitirlo como algo muy claro. Eh, yo partí mi camino como artista desde muy pequeñita, en un principio principalmente con artes visuales, y el Ajá. arte visual es súper fácil de ver esta realidad que en el fondo tú pintas con distintos medios, ¿no? Acuarela, óleo, acrílico, y puedes con todos esos medios, no sé, dibujar ahora una gaviota, ya, dibujo una gaviota, pero todos en distintos medios. Y, y en el fondo el medio cambia el carácter de la obra, pero no, pero sigues haciendo arte. Y siento que con los negocios es igual, el negocio es un medio y todavía estoy haciendo arte. Hay una obra que yo puedo compartir, se genera una comunidad en torno a ella, colaboro, tomo distintos colores y distintos elementos y los voy mezclando para que mi obra vaya avanzando en la dirección que yo voy imaginando. A veces lo que imagino no está acorde a la realidad, dependiendo de mis habilidades y qué tanto me he desarrollado yo también como artista. A veces me sorprendo y creo algo hermoso súper rápido. Quiere decir que las cosas sí están decantando y floreciendo, y si uno lo mira así, más, un poco más abstracto, como dando un paso atrás, en realidad en mi mente es básicamente lo mismo, y creo que tenemos muchas connotaciones negativas respecto de los negocios, porque asociamos los negocios, sobre todo los negocios muy grandes, o los monopolios, los carteles, con algo negativo, con algo que le hace mal al planeta, con algo que abusa de la gente, con algo que no es bueno para la mayoría de las personas o de los seres vivos, pero eso no es lo que en esencia es hacer un negocio o el comercio. El comercio en esencia es neutral, no es ni bueno ni malo. Entonces yo creo que recordar eso y darme cuenta que hacer negocio puede ser algo divertido, puede ser algo creativo, creativo muy súper subrayado, puede ser algo emocionante y puede ser una escuela donde yo cada vez aprendo más y más a expandirme, a disfrutar más, a compartir más, a adquirir más sabiduría. Eh, y sí, ha sido, como te digo, no un momento clave, pero sí varios años de irme dando cuenta que es también es hacer arte. Me encanta. ¿Tenés así como algún ritual o algún proceso creativo que aplicás o como que siempre te dejas fluir y decís, ok, dependiendo como del momento, de las personas, que es 100% random? Sí, es súper buena pregunta, porque yo después de una charla que di una vez, había unas chicas que eran artistas, se me acercaron a preguntarme algo, estaban súper complicadas y yo les pedí que me describieran su proceso artístico de pintar, Ah, y me lo describieron y yo les dije, bueno, creo que la solución a tu pregunta está en hacer eso mismo que haces cuando pintas, pero en el negocio. Y yo creo que para mí ha sido un camino súper lindo de hacer eso mismo conmigo también. Como es re fácil decírselo a alguien más cuando te preguntan, pero conmigo. Y sí, hay muchas cosas que hago. Por ejemplo, por darte una, ahora mismo estoy inventando un sistema, yo hago muchos experimentos y juegos y cosas como, a veces incluso un poco ridículas, pero que a mí me encantan, como la pregunta que te hice antes de partir. Eh, y estoy haciendo un bingo, que es un bingo de estos que uno corre la bolita con estas esferas y le da sí, así y sale una pelotita, sí. donde tengo muchas actividades que llevo mucho tiempo queriendo hacer, Ay, pero me que encanta. no las logro agendar, y escogí bien las proporciones y las actividades, usé unas categorías, tengo como unos gráficos y qué sé yo, y ahora ya lo tengo pintadito, todas las bolitas del color acorde y qué sé yo, y ya me toca empezar a sacar bolitas y lo que salga me toca hacerlo, y ese es un juego que yo juego conmigo. Eh, que es súper divertido y que le vuelve este ánimo de niña, de juego, de exploración, a algo que a veces nos pasamos de serio y de aburrido y de gris en pensar que todo tiene que ser como esta expresión, ¿no? Como tómatelo en serio, ¿ok? Pero puedo hacerlo igual de bien y divertirme también, ¿sabes? Tal cual.
Puede ser liviano y con disfrute, gozando, y lograr mejores resultados aún, ¿no? 100%. Y así como eso, un montón de cosas. Eh, yo creo que otra que siento que es clave es como soltar el control y darme cuenta que un día hablo con una persona y otro día con otra y al día siguiente me llama otra y las cosas se van tejiendo sin que yo esté al control de exacto cómo va a resultar. Yo sé cuál es mi dirección, sé cuáles son mis valores, tengo claro quién soy y actúo acorde, pero esto se va tejiendo solo y, por ejemplo, súper random, ayer me escribió el Chief of Staff de un chico, obviamente anónimo, pero billonario, que quiere reunirse conmigo. Y yo, espectacular, pero qué buena onda, pero yo te juro que nunca es como intencionada, como mi siguiente cliente va a ser un billonario, como, ¿cómo lo hago para lograr? Y ayer me llegó ese mail, entonces es como soltar el control y estar presente, estar en el momento, no preocuparte de lo que pasó, no preocuparte de lo que viene, pero tener claro tu dirección, tu brújula y lo que te hace sentido a ti y avanzar así y ya está. Eso también es muy de juego, muy de arte, muy performativo, como de libertad. Es un mensaje muy poderoso ese, Pili. Nos suele pasar mucho a las emprendedoras que por ahí nos ponemos un objetivo y decís, ok, pero ¿cómo soltar ese control y cómo soltar por ahí ese cómo para lograr ese resultado, en vez de a veces, bueno, focalizar, o sea, hacia dónde vamos, cuál es esa visión que tenés y abrirte a todas las posibilidades y como decís, todo se va entretejiendo cuando estás como fluyendo en esa y como con esa confianza. Me parece muy poderoso tu mensaje, Pili, y necesario para volvernos a escuchar muchas veces. Eso. Y ojo, igual no lo digo en plan botemos todos los planes. Hacer planes es divertido, también Sí, es sí, un arte, tal y cual. también es un juego. Lo que pasa es que no nos hace bien aferrarnos tan así Mm, apretadamente. A mí me tal cual. encanta poner metas y planes y proyectos y líneas de tiempo donde los milestones y roadmaps y todo lo demás me parece fantástico. Es solo como voy danzando en dirección A. Tal cual, tal cual. Es también un equilibrio. Y me gusta que hayas dicho la palabra avanzar como, como meterte en ese movimiento, ¿no? Y empezar como a bailar como en sintonía con esos Sí. sueños que tenés. Hay una frase que cuando nos reunimos la vez pasada, tú dijiste cuando entraste en el mundo de los negocios fue como un accidente, ahora lo recordamos un poquito también con lo que nos estabas contando, y que con el tiempo entendiste que ese es proceso creativo y que puede ser muy entretenido. ¿Qué les dirías a esas mujeres que sienten que el mundo de los negocios es frío, masculino, distante y que tienen ya como un estereotipo acerca de lo que es esos negocios y por ahí eso no las deja por ahí lograr los objetivos que quieren con su... Mm, es una buena pregunta. Lo que me surge decir es, no está afuera, el negocio no está afuera. Y si hay algo afuera con lo que te estás alineando y en sincronía o al mismo ritmo, al mismo beat y funciona, genial. Pero eso también de alguna forma ya está adentro. Pero no hay necesidad de el contraste, de comparar, de competir, a menos que ese contraste sea para aclarar aún más lo que yo sí quiero. Y que lo que yo sí quiero crezca en mí a un punto que casi como que brote de mí, aunque yo no quiera, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido el contraste sí sirve y las reflexiones sí sirven, pero es importante no quedarse en eso en la mañana siguiente, cuando aparece un nuevo día, aparece una nueva oportunidad de entrar en un estado de conciencia de ser, desde lo que sí es, desde lo que sí resuena, desde lo que sí me hace sentir bien. Y en esa mañana partir desde ahí y avanzar desde ahí y confiar, yo creo que confiar que hay un montón de gente que está en eso y no en lo otro. Es como, necesito tener la fortaleza mental, del ejercicio mental, de no dejar que mis pensamientos constantemente me lleven a lo que no quiero,
y mantenerme suficiente tiempo en el carril mental de mis pensamientos, de que lo que yo sí quiero sí puede funcionar y que confío en que puede funcionar, para que eventualmente eso empiece a brotar, como esa semilla empiece a germinar y eso empiece a eclosionar, y ahí ya sin darle cuenta hay un ecosistema en torno a ti que está en la misma, ¿sabes? Como nosotros nos conocimos, tú me escribiste y hablamos y estamos como en la misma, entonces esto va pasando, pero va pasando gracias a que no es casualidad. Y yo creo que esto lo voy a decir así porque creo que es útil compartirlo, es porque estamos practicando constantemente poner nuestra atención en el carril que nosotras queremos que crezca, que se expanda. Y que cuando se sale de ese carril, fantástico, es para tener aún más claro lo que no quiero y volver a mi carril, ¿sabes? Tal cual, tal cual. También eso de animarse a probar cosas, a experimentar, como no quedarse por ahí, bueno, este es el camino y como aferrarse a eso, sino de Sí, abrirte a, che, a equivocarnos, a probar cosas nuevas eso. y eso nos va a decir, ok, tal vez a mí me queda mucho esto, a veces cuanto más no, cuanto más nos equivoquemos, cuanto más nos demos cuenta de lo que no queremos, más estamos cerca o alineadas a lo que sí está resonando con nosotras. Entonces, como a Sí, veces no tener miedo, como probar cosas nuevas o también salir de ese carril y ver qué hay más allá para decir, ok, tal vez ese era, si iba a ser el camino, o construirse uno nuevo también, ¿no? Como lo dibujás distinto. 100%, Me encanta. 100%. Eh, Y, sorry, solo quería decir una anécdota un poco ridícula, pero muy divertida, muy tierna. sí. Como acordarse de los niños también, como no en el cliché, sino que en serio observarlos y aprender de su fortaleza y su sabiduría, de que a los niños no les importa, o sea, como que equivocarse ni siquiera es una palabra. No Realmente. es como el concepto de me equivoqué, estuve jugando eso un rato y ahora estoy jugando esto otro, y sí, tuve algún beneficio de tal juego y tal juego, pero lo hice por el proceso, lo hice por el placer de hacer lo que quería hacer, y esos frutos se fueron dando. Acá en el condominio donde yo vivo, el complejo de edificios, iba el otro día caminando y vienen unos niños como de 7 años con unos dibujos dibujados por ellos a ofrecerme que si quería comprarles un dibujo. Y a mí me encantó porque les daba igual si yo les compraba uno o no. Ellos estaban jugando a vender, estaban jugando a ser artistas que venden su arte, que ya me parecía a mí fabuloso, como un sueño, Sí. sin ningún tipo de preocupación o decepción de si lo hacían o no. Ellos no se sentían menos persona si yo les decía que no. De hecho, yo andaba sin dinero y les dije, muchas chicos, si nos vemos otro día feliz, les compro. Ay, les dio igual, estaban súper felices. Y yo creo que eso es súper importante porque esos niños van a vender mucho más que muchas de nosotras cuando nos atrapamos mentalmente y no queremos salir a ofrecer nuestros dibujos. Re, re, Pili. Y sabes cuando nombrando esto de los niños o esto de mirarlos y aprender a veces aprender, pero me vino esto de recordar quiénes éramos nosotras cuando éramos niñas sin tener todas esas juicios de valor, de tags de todo tipo, como de capas que te vas poniendo. Cómo jugaba la Pili, que era chiquita, desde qué lugar te animaba hablarle a un desconocido como pasaron con los niños y a explorar, a divertirse. Como bueno, cada uno darse ese espacio también como de recordar a nosotros mismos como niños y que nos inspiremos con nosotros mismos, ¿no? Sí, 100%. Ili, como nos estuviste contando, has trabajado con founders que vendieron empresas multinacionales, con CEOs de ONGs, con cooperativas de Asia y Europa. ¿Cuál es el patrón que más se repite? ¿Cuál sentís que por ahí es el cuello de botella más común en los Mm. líderes, independientemente del tamaño del negocio? Yo creo que hay tres o cuatro. Uno es el costo de pasar
demasiado tiempo pensando. Yo prefiero que alguien no tome ninguna acción a que se pase todo ese mismo día pensando. Al final genera estancamiento, dudas, inseguridades. Es curioso, uno piensa, por ejemplo, el síndrome de impostor, esa es una muy común. Yo lo puedo superar, pero ojo, también puedo recaer y creo que quedarnos pensando algo demasiado en general no aporta mucho, a pesar de que nosotros queremos convencernos con esos mismos pensamientos que estamos creando, que sí aportan. Yo prefiero 1000 veces que esa persona se tome vacaciones, se vaya a meditar, se vaya de fiesta, y te aseguro que en alguna de esas actividades le va a venir la solución clarísima que si se quedara pensando. Eso es uno. Lo otro es la necesidad del control o el miedo a perder el control, sobre todo en temas como de delegar, de hacer equipo, de crecer, sobre todo en los clientes que están expandiendo. Pensamos que la persona controladora o nuestro estereotipo es alguien negativo y que le habla mal a los demás y que quiere controlar específicamente lo que hace como directamente, ¿sabes? Pero esa es una opción, hay muchas opciones y todos tenemos algo de apego al control. Y yo creo que aprender a confiar plenamente en nosotros va de vuelta al juego y de vuelta como al crear el camino y tal, pero aprender a confiar plenamente en nosotros nos permite ir creando un grupo humano donde todos son agentes con agencia y expanden. Y esa empresa es 1 billón de veces más rápida, poderosa, lucrativa, etcétera, etcétera, que las otras versiones. Pero no es tan fácil y no es tan común. Yo creo que es incluso menos común de lo que uno pensaría que un grupo humano / empresa logre eso. Yo creo que ese es otro cuello de botella, el control. Y lo que eso también significa para mí, como mi propia identidad, mi propio sentido de yo, mi propia seguridad personal, quién voy a ser yo si no soy esto. Hay una serie de temas ahí respecto de lo que no quiero tomar y lo que no quiero soltar, que son como 2 aspectos importantes. Yo creo que otro aspecto importante es el alineamiento. ¿Qué tan alineado estoy dispuesta a estar yo conmigo misma? Y qué tanto, y quizás este es un cuarto, soy capaz, no quiero usar la palabra soy capaz, pero tengo la capacidad de creer en mí. Esas dos las menospreciamos un montón porque suenan un poco como más fluffy, como más lindas, pero son súper bestias. O sea, si yo estoy alineada con, en esencia, quién soy, no con mis apegos y con mis trabas y mis trancas, sino como si estoy alineada conmigo, con mi esencia, probablemente voy a ser imparable o cercano a imparable en los negocios. Y si creo en mí, probablemente voy a ser imparable o cercano a imparable en los negocios y en la vida, en todo. Y eso te sorprendería, o sea, el nivel como de éxito social y monetario que alguien puede llegar a tener sin tener nada de esto resuelto. ¿Ya? Uno tiende a pensar, por todos estos temas que aparecen harto de la mentalidad del dinero, que yo creo que son súper importantes, uno tiende a pensar que quien tiene mucho dinero ya ha desbloqueado todo y por lo tanto tiene mucho dinero, ¿sabes? Como tienen una maestría de su mundo interno, es súper libre. Yo te diría que no creo, o sea, no creo, no ha sido mi experiencia con mis clientes. En general, mis clientes arman empresas para ser libres y cuando ya están súper avanzados en el proceso, se sienten mucho más esclavos de lo que se sentían antes de partir. Y eso es súper fuerte y es súper
difícil llegar al punto de, hey, he trabajado X cantidad de años, soy multimillonario y me siento un esclavo de mi mente, me siento un esclavo de mis relaciones, me siento un esclavo de mi empresa, me siento un esclavo de lo que he creado. Yo creo que es súper poderoso ver estas cosas desde el comienzo, porque siempre son fundamentales, tienen que ver al final con el bienestar, la felicidad, el sentido, el propósito, y pese a lo que se cree, es posible tener una empresa exitosa teniendo este bienestar y estas cosas alineadas, digamos, como positivas, así como no teniéndolas. Y la magnitud de tu empresa va a ser un poco equivalente a la magnitud de tu estrés, de tu ansiedad, de tu angustia, de tu dolor, si no lo revisas pronto. Ahora, si lo revisas, eso también va a ayudar a que tu empresa crezca. No quiero que se entienda que están disociados. Sí va a ayudar a que crezca, solo que va a ayudar a que crezca en una dirección que va a ser del todo beneficiosa, y de hecho, esto también es como otro mito, y quizás el último cuello de botella, hay que trabajar más para crecer más. Y en realidad eso no es muy cierto, y bueno, la inteligencia artificial ahora está apoyando el argumento de que eso no es muy cierto, porque en realidad hay que trabajar mejor en términos como internos y de diseño para que esto se expanda con más fluidez y con más fuerza. Entonces, es un mito que tú tienes que trabajar 80 horas y es una tontera, que sea un orgullo decir que estuve toda la semana ocupada, que no paré, que estoy súper cansada porque mi negocio está creciendo y yo tengo un millón de cosas que hacer, un sinfín. No es necesario, no es para nada necesario. Puedes tener tiempo y el negocio le puede ir bien y tú puedes estar en paz todo al mismo tiempo. Eso es súper loco, porque en general asumimos que no es así, y yo creo que ese es como un mindset, podría decir que es un mindset cuello de botella. Gran cuello de botella, ese pensamiento limitante. No es menor. Sí, Gracias por recordarlo, Pili. Lo vamos a tatuar en el sitio web bueno, para recordarnos también. claro. Gracias por recordarlo, Pili. Em, Pili, te quería preguntar, ¿qué aprendiste de tus clientes sobre el liderazgo femenino específicamente? ¿Notas patrones distintos en las mujeres que lideran? Eh, sí, sí. Ahora, yo creo que esta discusión, o sea, esta conversación es como bien nuanced, en el sentido de que creo que muchas de estas cosas distintas tienen que ver con el contexto social y cultural que hace que nosotras crezcamos de cierta forma, relacionándonos con ciertas expectativas. Entonces pasan cosas como, por ejemplo, que mis clientas mujeres en general se consideran a ellas mismas menos pro de lo que obviamente como que son, solo si uno mira currículum, como sin conocerlas, como en plan, si yo voy y te hago un análisis de tu perfil de LinkedIn. Y en general se consideran un poco por debajo de eso. Te hago esa distinción que te hice porque yo no creo que las mujeres en esencia tengamos ese glitch, ¿sabes? Que no aporta mucho. Pero lo que sí aporta es que las mujeres, y esto es otra cosa que yo he visto en general, trabajan más y hablan menos del delta, como el extra que trabajan. De nuevo, no sé si es algo esencial, sí se han visto estudios que dicen que las mujeres tienen más resistencia en general, pero yo no quisiera como no entrar en ese lado de la conversación. Yo te podría decir lo que he observado, sí, en general trabajan más y además hablan menos del extra que trabajaron. No suelen jactarse tanto de eso. Y yo creo que la otra súper importante es que, y es una pena, es que tienen mucho menos, bueno, quiero decirlo en positivo, los hombres tienen mucho más confianza a ciegas.
los hombres en general asumen que lo van a hacer bien, que son fantásticos, que obvio que les va a salir, y ojo, que obvio que ellos son la persona que debería estar en esa sala discutiendo eso, acordando eso, negociando eso. El otro día estaba escuchando unas cifras absurdas, pero reales, no me acuerdo los números exactos, pero los hombres negocian un montón su salario y creen con toda la fe de que ellos se merecen el aumento, y las mujeres era como menos de un 10%, o sea, como que casi no negocian, y se súper sabe que para ir aumentando de sueldo, en el caso de alguien que está haciendo una carrera corporativa, necesitan negociar cada cierta cantidad de tiempo. Entonces es una locura, y yo lo he visto un montón. Yo he tenido clientes hombres que, o sea, que envidia y que risa, o sea, que a veces se creen que obvio son la persona indicadísima para algo que en verdad no tiene ni una credencial, y como que no, nada, ni una experiencia, nada. Y las chicas en general nos sobrepreparamos, que está súper bien también, es una súper ventaja en otros aspectos. El otro día estaba escuchando la multimillonaria de Shark Tank, se me olvidó el nombre, una mujer súper interesante en una entrevista. Ella decía que ella se sobreprepara y que eso no lo ve como algo malo, lo ve como un superpoder, porque la mayoría de la gente como que simplemente va, they bring it, decía, como que le mandan, ¿no? Y yo creo que eso, y si se está viendo en las estadísticas o igual, o sea, la cantidad de mujeres con másters y PhDs y carreras profesionales, las notas, o sea, ahí hay una correlación estadística igual en los datos que tenemos. Todos tienen ventaja y desventaja. Y yo creo que lo último que se me ocurre así bien evidente también es la capacidad de las mujeres para trabajar en equipo, con otras personas, en general con los niveles de inteligencia emocional. De repente a veces trabajar el mismo coaching con una mujer, no siempre, pero muy a menudo es un agrado, porque saben qué están sintiendo, saben cómo verbalizarlo, saben conectar X con Y, entienden lo que, sabes, como que tienen un nivel de riqueza en su lenguaje, en su entendimiento, en, en cómo conectan, cómo acogen, cómo escuchan, que es muy, muy, muy superior que la mayoría de los chicos. Pero de nuevo, o sea, también con, obviamente, matices. También he conocido clientes hombres que tienen una inteligencia emocional increíble. Ambos existen en ambos lados, pero yo creo que ese es otro diferenciador. Y de nuevo, hay ventajas y desventajas, pero yo todas te las podría como dar una vuelta y decirte que son un superpoder. Eso también yo creo que es algo súper importante, como atender la rabia o la injusticia o falta de confort con el hecho de que, no sé, el pay gap, que los sueldos sean iniguales, o que a veces a las mujeres no nos inviten a veces, bastante a menudo, no nos inviten a discusiones de toma de decisiones fundamentales, o todos esos espacios que hay que estar como insistiendo en que podamos participar, en que no existan estos prejuicios. Todo ese malestar, como decía antes, como les hablaba del contraste, transformarlo en claridad, y toda esa claridad transformarla en creación y expansión de lo que sí quiero, que, conectando con lo anterior, es el camino del artista, es lo que el artista hace. Ve su obra, sabe lo que quiere crear y se enfoca en eso, y el artista es súper metódico, es súper, a pesar de ciertos estereotipos, el artista es súper como procedimental y comprometido y constante, y va avanzando hacia eso. Entonces yo creo que eso es clave, y las clientas mujeres que he tenido son increíbles y tienen unos logros así ya fantásticos, porque son imparables. O sea, el momento que dejan de ponerse ellas en contra de ellas mismas y se olvidan de todo este mundo que sí está, entre comillas, como en contra o perjudicándolas, pero lo dejan un poco de lado y van, hay cosas increíbles suceden en mi experiencia. Hermoso, Pili. Antes de finalizar,
Te quiero preguntar, vos tenés un tagline que es Keep it simple. Y en este mundo que estamos en constante, que todo tal vez lo sentimos que se va complejizando más, y que los negocios, el éxito, nuestra propia identidad, ¿qué significa para vos la simplicidad? Mm, Es servir. Básicamente, el otro día vi un video de una astronauta súper tierna que habló de su experiencia de ver el planeta Tierra desde fuera. Acaban de llegar Sí. de vuelta y ella habla de que le habían pedido que ella definiera qué es el crew, la pandilla, Mm, como el equipo de astronautas. Y sí. ella nada, no supo qué responder, que comían juntos y trabajaban juntos. Y después ella dijo, pero ahora sí sé, ahora sí creo que sé qué es el crew. Eh, Tenemos un objetivo en común, sabemos que el bienestar de todos depende del otro, trabajamos juntos para lograrlo, nos apoyamos, nos acompañamos, nos entendemos, nos damos gracias en el sentido de que no estamos como todo el tiempo ahí listos para saltar y atacarnos, sino que sabemos que estamos juntos en esto, o sea, estamos literal juntos arriba en la galaxia como qué miedo igual, ¿no? Como en la mitad de la nada así flotando, ¿cachai? Y que Os- ella dice que miró el planeta Tierra y que no fue como ella esperaba que iba a ser. Ella no vio tanto el planeta mismo, vio todo el negro alrededor y vio este planetita tierno así y lindo como es flotando ahí y todo esto vasto, vacío, negro, galaxia. Y ahí ella se dio cuenta que eso era la cruz, que todas las personas que estábamos en el planeta Tierra somos un crew o un equipo. Y, y para mí, como Keep It Simple, viene de un término de diseño KISS, Keep It Stupid Simple, que me lo dijo una vez una diseñadora porque yo estaba enredando demasiado un diseño de una app. Keep It Stupid Simple. Y el Keep It Simple es eso, estamos en un planeta y todos los seres vivos de este planeta nos necesitamos lo uno a lo otro. El bienestar es colectivo, yo no creo en un bienestar individual, el individual es importante y está conectado con el bienestar colectivo. Y como me enseñó Robert, es simplemente servir tanto a los otros como a mí, ojo, no servir a los demás como al punto de que yo ya no importo, sino como servir desde lo que naturalmente, esencialmente, como dice Robert, yo tengo una forma natural de estar en el mundo que agrega valor, y esa es mi esencia. Y descubrir esa forma natural de estar en el mundo que agrega valor es mi camino, y una vez que lo voy descubriendo, voy moviéndome alineado con eso, voy creando como artista alineado con eso, eh, y cuando yo digo keep it simple, me refiero a eso, es servir desde mi esencia. Y ya está, y hago eso donde sea que voy, y eso va a ser un negocio, inevitablemente eso se va a transformar en un negocio. Claro, hay que tener la estructura, hay que tener la infraestructura, pero hasta eso puede ser sencillo. El otro día hice mis taxes, porque ahora en Estados Unidos era la declaración de taxes, y los otros años yo había sufrido un montón, y este año fue divertido, me lo tomé como un juego, obviamente un juego que quería hacer bien, eso es parte del juego, y me divertí y no fue nada terrible. Entonces como Keep It Simple es como Hakuna Matata, versión eh, hacer empresa, que dicen casi todos los empresarios, agregar valor, encontrar una forma de agregar valor. A mí me gusta la palabra servicio, también puede ser la palabra valor, agrego el alineado con tu esencia, que es lo que me enseñó Robert, y en el día a día hazlo desde tu forma natural, desde tu espontaneidad, desde tu naturalidad, desde tu belleza, desde tu diversión también, divirtiéndote. Y como decía antes, se va como tejiendo, y ir confiando en que ese tejido va sucediendo y uno sigue caminando con su compás en la dirección del corazón, y esto se va como tejiendo mágicamente alrededor tuyo. Y en el fondo,
Y eso es como lo último, lo más sencillo, al final es lo más mágico. Y por eso para mí es bonito el keep it simple, te mantiene en movimiento, pero sin push or pull, como sin empujar o tirar, hacer, sin resistencia. Libera de la resistencia y abre camino a la creatividad y la expansión de tu empresa, de tu proyecto. Y eso es súper divertido y súper lucrativo de una forma súper divertida. Eso. Me encanta, Pili, como quedarnos con este concepto de estar al servicio y de entender que nosotros somos parte de ese todo y ese todo también es parte de nosotros y desde ese lugar aportar valor, como vos decís, como en esencia y dejar como este aprendizaje que has construido en tu propio viaje, como esa enseñanza para todas las emprendedoras del futuro, que puedan quedarse como mm, con Make It Simple y que lo interioricemos y lo hagamos propio también. Me parece una enseñanza muy hermosa, Tiki. Gracias por compartirla con todas nosotras. Todo lo contrario, gracias a ti por tus preguntas que estuvieron buenísimas. Y me encantó conversar hoy día. También me ayuda mucho a mí. No todos los días me paro a escuchar mi historia y pensar en eso y como todo el sentido que tiene para mí. Y eso es un servicio que tú me hiciste a mí hoy día, digamos. O sea, me ayudaste en eso, así que te lo agradezco un montón. Este es el primer espacio de muchos, Pili, así que disfrútalo, pero esto recién arranca. Yo te quiero agradecer profundamente por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia con mucha honestidad, con tu propia esencia, con la profundidad con la que comunicas todo y con la que lo sentís y haces todas las cosas que haces, toda la magia que ayudas también a otros a crear. Eh, Y bueno, creo que nos quedaron muchos insights como emprendedoras que vamos también, como te dije, interiorizando de a poco y me parece que nos quedamos con muchos mensajes poderosos. Así que te agradezco muchísimo, 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 Pili, por haber aceptado este, ser parte también de este viaje en Humana, donde realmente estamos creando esta red sinérgica para que podamos construir en conjunto ese futuro que queremos habitar desde nuestra propia esencia, desde nuestras propias acciones, de nuestros propios pensamientos y, y que nos haya mostrado, bueno, tu propio mundo, que no somos como un reflejo, ¿no? Gracias, Pili. Un placer y muchas gracias a ti también, Flor. Bueno, a todas las que nos escucharon, si quieren ser parte de la red global de Humana y también quieren saber más de Pili, vamos a estar compartiendo toda tu información para que se pongan en contacto, para que puedan conocer un poco más acerca de todos los proyectos hermosos que estás creando. Y, y a todo el resto también los vemos en el próximo episodio, que vamos a seguir elevando la voz de mujeres maravillosas que están creando un mundo mejor, propias acciones y con su propia palabra. Gracias, Pili, de nuevo. Un placer. Igualmente, Flor, que tengas un lindo día. Vos también, Bella.